Ya hemos instalado el entorno y hemos creado un primer programa que compila y permite depurar. Ahora vamos a dejar a punto el sistema de directorios y el makefile, que son las instrucciones de compilación, para que pueda ser fácil de copiar, para iniciar nuevos proyectos posteriormente. Pero antes vamos a ver qué es la compilación nativa y la compilación cruzada, sus diferencias. Y finalmente configuraremos el entorno. Algo fundamental que tenéis que saber es la diferencia entre compilación nativa y cruzada. C es un lenguaje compilado. Hay otros lenguajes que son interpretados, como Python, y que sea un lenguaje compilado quiere decir que lo que tenemos es un código en texto plano que un intérprete, el compilador en este caso, debe transcribir a un código binario que entiendan las máquinas. Cuando nosotros estamos escribiendo un código, lo que tenemos es un texto plano que sabemos interpretar nosotros, como humanos, mejor o peor, pero es un código en un lenguaje que nos hemos inventado. El compilador tiene que conseguir que lo entienda otra máquina, que puede ser la nuestra, o una similar, con el mismo sistema operativo, misma arquitectura, u otra, puede ser una placa microcontrolador, un smartphone, otro ordenador, etc. Compilar es un proceso que principalmente se divide en 4 pasos, en el que se pasa de nuestro código fuente al código objeto, que son los binarios, los unos y los ceros, que van a ser interpretados por los microprocesadores y los microcontroladores. El primer paso que se hace para cada uno de los ficheros es el de preprocesado. Antes de compilar, se hace un preprocesamiento de los ficheros en texto. Texto puro y duro, como conjunto de letras, sin lógica todavía. Lo que se hace en este paso es eliminar los comentarios, porque no son líneas de código, y se sustituye todo lo que tenga una almohadilla delante. Almohadilla o hashtag para la generación Z y nativos digitales. Bien, todo lo que tenga una almohadilla delante se sustituye por lo que ahí diga. Las directivas con la almohadilla delante se llaman directivas de precompilación, y veremos en un vídeo más adelante lo que son y en detalle las más representativas. Hay 2 que son fundamentales, que son los include y los define. Los include lo que hacen es incluir literalmente otros códigos como texto en nuestros ficheros, y los define es sustituir literalmente los nombres de las etiquetas o macros por lo que venga después, literalmente. Esto es muy importante. Este primer paso lo que nos devuelve es un fichero intermedio .i. Luego lo que tenemos es la compilación propiamente dicha, en el que se cogen estos archivos preprocesados y se genera una representación en ensamblador. Luego, en el tercer paso, en el de ensamblar, se cogen todos los ASM y se juntan para tener un código objeto.o, también llamado código máquina o binario. Vamos a tener varios y finalmente lo que tenemos es el linkado. Si tenemos dependencias de librerías externas a nuestro programa, ya sean estáticas o dinámicas del sistema operativo, por ejemplo, en Windows, o pueden sonar los ficheros DLL, pues lo que hará el linker es añadir estas librerías si son estáticas, copiando el código al nuestro, y si son dinámicas, pues no copia el código y lo que hace es una referencia a esa librería que será necesaria cuando se instale o cuando se ejecute el código. Por último, lo que tendremos es la generación de un ejecutable. En Windows son los famosos .exe. En Sistemas Digitales 1, o cuando estemos trabajando en nuestra casa creando un código C que se vaya a ejecutar en nuestro propio ordenador, lo que estaremos haciendo es una compilación nativa. Es decir, vamos a compilar contra la propia máquina, nuestra propia máquina que ha generado el código, o para otra de iguales características. Si yo tengo un sistema Windows sobre un microprocesador de arquitectura x86 de 64 bits, lo que voy a hacer es generar un código para este, mediante un comando de compilación gcc. Gcc es el compilador más famoso, que es el que hemos instalado en Windows y Linux si habéis seguido el vídeo de instalación. O CLang, LLVM, si estáis en MacOS, etc. Hay varios, pero gcc digamos que es el más famoso. El ejecutable que se va a generar es un ejecutable para otra arquitectura igual que la mía, con un sistema operativo el mismo. Yo puedo llevar un código de Linux Ubuntu a Linux Ubuntu o de Windows 11 a Windows 11, pero no voy a poder compilar un Windows 98 y traérmelo a un Windows 11 por las dependencias de librerías que habrá, porque no va a funcionar. Tampoco lo podemos llevar a un MacOS, etc. ¿Se entiende, verdad? Vale, pues algo muy importante es la compilación cruzada. Se llama compilación cruzada cuando nosotros trabajamos con nuestro ordenador y lo que vamos a hacer es generar un ejecutable para otra arquitectura, que en este caso puede ser una ARM, como el que tuviese una Raspberry Pi, o un smartphone, o un microprocesador como con el que vamos a trabajar en Sistemas Digitales 2, RISC-V, o MIPS, o ARM, o cualquier otro. Aquí cambia un poco la filosofía, aunque los pasos son los mismos. El compilador ya no es GCC compilador nativo.
Ahora es compilador cruzado, es GCC con apellidos. GCC, si es GCC u otro, el que estemos usando, me voy a referir a GCC porque es el más común. La idea es la misma, genero un código ejecutable desde unos ficheros fuente. Y en el ejemplo que tenemos en pantalla se refiere a una arquitectura ARM para generar un código binario que pueda ser ejecutado en una Raspberry Pi. Y se deberá instalar el compilador cruzado necesario en cada caso. Ya sabemos la diferencia entre compilación nativa y compilación cruzada. Ya estamos preparados para generar nuestro primer proyecto con una estructura más organizada de la que teníamos cuando instalamos el entorno. En VS Code tenemos workspaces o entornos de trabajo que son configuraciones de VS Code. En Sistemas Digitales 1 y Sistemas Digitales 2 vamos a partir de workspaces preparados a los que podréis tener acceso o lo vais a crear vosotros mismos, como vamos a hacer ahora. Abrimos VS Code. El setup es sencillo, el que vamos a trabajar ahora, tiene sus limitaciones, pero para el nivel de códigos que vamos a ver en estos vídeos no merece la pena complicarlo más. En la asignatura de laboratorio el entorno será muy similar, pero estará mejor preparado para proyectos más grandes. Al abrir VS Code de nuevo, después de la instalación, debería abrirnos el proyecto Hello que habíamos creado. En caso de que lo hayamos cerrado o en que no lo haga, podemos abrir de nuevo el proyecto yéndonos a File, Open Folder o Archivo, Abrir carpeta, según el idioma en el que tengamos instalado. Lo buscamos y lo abrimos. Se nos abrirá una vista como esta. Esto que tenemos a la izquierda son los directorios. Vamos a hablar un poco de ellos. .vscode es un directorio que seguramente lo veáis oculto si lo buscáis en el explorador. En él están unos ficheros de configuración, que son los launch y tareas. La carpeta include, que ahora mismo está vacía, pero en él incluiremos los ficheros de cabecera, .h. Las librerías, si tenemos alguna librería externa que estemos incluyendo en nuestro código y necesitamos incluirla aquí. La carpeta de salida, donde se van a quedar los ficheros ejecutables. Y la carpeta de fuentes, que ahora mismo va a ser muy sencilla, vamos a tener un solo fichero. En este caso se llama main.c con un nombre representativo que indica dónde está main. Vamos a hablar más adelante de qué son las funciones, pero main es la función principal y punto de entrada a los programas en C. Todos los programas en C deben tener una función que se llame main. En este caso, esta función main nos dice que devuelve un entero, que será este número 0, para decir que todo ha ido correctamente. Y por último lo que tenemos es el fichero makefile. El fichero makefile es un poco engorroso, pero es en el que se incluyen todas las órdenes que debe ejecutar para compilar. Vamos a pasar por encima de él someramente, pero aquí, por ejemplo, algo que podéis ver es que el compilador que estoy utilizando es GCC. Aquí tenemos lo que se llaman los flags o banderas de compilación, son opciones de compilación, ahora las vamos a editar un pelín. Aquí tendríamos los flags de librerías para incluir librerías adicionales que tengamos instaladas en nuestro sistema operativo, pues por ejemplo si estuviésemos utilizando funciones de la librería de tiempo real, lo incluiríamos aquí o cualquier otra. Etcétera, etcétera, nos va definiendo cuáles son las carpetas de las que ya hemos hablado, dónde están los ficheros fuente, dónde se van a guardar las salidas, dónde están los include, etcétera, etcétera. Vamos a tocar un pelín este fichero para prepararlo y dejarlo un poco más elegante, para que nos salten errores en vez de warnings cuando tengamos alguna variable que hayamos declarado por algún motivo pero no se use luego en el código. Vamos a incluir las siguientes opciones. La opción "-w" parameter lo que nos va a hacer es generar un error y no va a compilar, es decir, no se va a generar el binario, no nos va a dejar seguir cuando tengamos una variable que no usemos. Esto lo podremos quitar cuando ya tengamos cierta experiencia con el código, con la programación en C, pero cuando somos noveles viene muy bien para no ensuciar mucho el código con variables y definiciones de variables o declaraciones de variables que luego no se usen en ningún punto más. Esta opción, warning all, quiere decir que nos va a mostrar todos los warnings, ¿de acuerdo? Y le vamos a añadir otra, que es que todos los warnings se consideren errores. Es muy importante, ya veremos, la depuración del código e interpretar los mensajes de error y los warnings que me lanza el compilador. Con warnings se puede continuar la compilación y generará el fichero binario, seguramente
no funcione o funcione mal, funcione bien, pero digamos que el código no será del todo correcto. Con esta opción que podemos quitar cuando ya seamos un poco más expertos en la programación, lo que le estamos diciendo es que cualquier warning se considere un error y no permita la compilación. Algo que podemos hacer es que el fichero binario tenga el mismo nombre que la carpeta del proyecto. Nuestro proyecto ahora se llama Hello, pues queremos que el fichero binario sea hello.exe. Para ello nos vamos a ir a esta quinta línea y vamos a añadir este comando. Bien, pues este target lo vamos a sustituir en las líneas para que ya no se llame main.exe, sino se llame target, el resultado que me dé, .exe si estamos en Windows, y si no estamos en Windows, que se llame target a secas. Aquí podéis ver que tenemos algunas opciones cuando llamemos al comando make, que es la opción de limpiar, que lo que hará es borrar todos los ficheros intermedios y binarios que se hayan generado en compilaciones anteriores, o ejecutar, que lo que va a hacer es generar el código y ejecutarlo. Bien, como hemos dicho, VSCode tiene unos ficheros de configuración en la carpeta .vscode, que son unos ficheros de tipo JSON, para poder configurar el entorno de lanzamiento, ¿vale? El launch, y desde la interfaz gráfica poder realizar tareas que están definidas en task.json. Vamos a abrir launch.json y vamos a modificar en 3 sitios las líneas 16, 21 y 26. Vamos a sustituir donde ponga main por, ya no se va a llamar main, se va a llamar como el nombre del proyecto. Y será workspace folder base name. Bueno, esto lo hacemos para Linux, para OS y para Windows. Importante que en Windows se quede el .exe al final. Algo muy importante a la hora de depurar es que controlemos la ejecución del programa. Así que es interesante, por lo general, que el programa se pare justo al empezar. Eso lo podemos editar aquí. Stop at entry, lo vamos a poner a true, y así siempre que ejecutemos la depuración se nos va a parar en la primera línea. También si queremos podemos dar un nombre más representativo a la tarea y así en esta línea podríamos poner depuración native, de depuración nativa, para diferenciarlo de las compilaciones cruzadas que hagamos cuando estemos trabajando en el laboratorio, en el Sistemas Digitales 2, etc. Perfecto, ya tenemos los cambios hechos, debemos guardar, control S nos permite guardar. Algo que podéis también hacer en VSCode es marcar la opción de autoguardado. Simplemente nos va a guardar constantemente cualquier cambio que hagamos en los ficheros, porque si estamos editando y no guardamos los cambios, la compilación se va a realizar sobre los últimos cambios guardados. Así que eso es un fallo muy común, ya lo tengo activo, así que ya no voy a tener que volver a hacerlo nunca más. Y ahora vamos a añadir un par de pequeños cambios en el código por dejar el proyecto preparado, listo para copiar y pegar. Estos cambios los entenderemos mejor en los vídeos posteriores. En el vídeo de tipo de variables vamos a entender el cambio que vamos a hacer ahora, pero así tendremos un proyecto o estructura base que poder copiar en los nuevos códigos. Vamos a cambiar este int por un int 32-t y vamos a incluir una librería, almohadilla include menor que mayor que, y dentro vamos a escribir stdinteger.h. Esto lo que está haciendo es incluir una librería estándar de C, de enteros. Esto es una cabecera y este typedef está definido ahí, ¿vale? Por eso antes no me lo reconocía, me lo ponía en azul, pero ya me lo pone en verde. Podemos hacer control clic y nos lleva a su cabecera.h. Ya veremos en detalle esto más adelante. Importante no poner punto y coma al final, ya veremos reglas de estilo y sintaxis de programación en C. Todas las líneas de código terminan en punto y coma, pero los include, los define, en definitiva todo lo que empiece por almohadilla no termina por punto y coma. Guardamos, o en nuestro caso ya se ha guardado automáticamente, si no aparecería aquí un puntito, y ya podemos compilar. Para ello nos vamos a terminal, ejecutar tarea, y nos aparecen 3 opciones: build, build and run and clean. Estas 3 tareas están definidas en este fichero JSON, y tenemos aquí la tarea build, build and run y clean. Build and run lo que va a hacer es llamar a make run, que lo que hará realmente es una compilación y
ejecución del código que generemos, ¿de acuerdo? Y build lo que va a hacer es compilar. Si estamos en Linux o en OS, lo que va a hacer es make. Si estamos en Windows, lo que va a hacer es win-gw32-make para compilar. Esas son las 3 tareas que cuando le damos a Run Task nos permite hacer. Bueno, pues vamos ahora mismo a hacer un build, nada más, simplemente compilamos. Si no compilamos no vamos a poder ejecutar nada, porque no hay binario. Y aquí se ha generado el fichero .o de este .c, y en output tenemos el ejecutable. Bueno, vamos a hacer un clean, por ejemplo. Run Task Clean. En este caso nos está diciendo si queremos continuar sin escanear la salida de la tarea. Podemos decirle que sí, podemos decirle que nunca lo haga. Esto ya a vuestra elección. Y como vemos nos ha borrado todo el fichero .o, todo lo intermedio, y el fichero ejecutable .exe, en este caso en Windows. También podemos hacer esto de forma manual en la terminal. Aquí abajo tenemos una terminal, en este caso de Windows, que se llama PowerShell. Esta terminal la podemos abrir si no la tenemos desde aquí. Terminal, New Terminal, ¿vale? Y nos la ha abierto. Aquí tenemos 3 abiertas, pues por eso están aquí estas 3, aquí en este margen derecho. Aquí nos pregunta si queremos instalar alguna otra extensión. A vuestro gusto, hay muchísimas extensiones para que nos facilite la vida. Esta no es necesaria, hemos instalado las que son estrictamente necesarias, pero podéis instalar muchas más. Y hacemos esta instrucción, min-gw32-make, make solamente si estamos en Linux o en OS, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer, enter, y lo que está haciendo es ejecutar este makefile, ¿de acuerdo? Ejecutar todas estas instrucciones. En resumen, llega GCC, todas las opciones de compilación que le hemos puesto, ¿vale? Los includes que están en la librería, en la carpeta include, ¿vale? Donde están ficheros fuente que tiene que compilar, cómo se van a llamar los ficheros objeto intermedios y cómo se va a llamar el fichero final. Bien, podemos hacer la tarea de build and run. Aquí tenemos la ejecución de GCC y la salida de nuestro programa imprimiendo Hello World. Bien, por último vamos a guardar el workspace. Este fichero nos define cómo es el entorno de trabajo de VS Code y que básicamente nos indica qué directorios nos muestra el explorador de archivos aquí a la izquierda o qué opciones hemos puesto en el intérprete. Para ello vamos a File, Archivo, Save Workspace As, y lo dejamos en SDG Projects, aquí, a esta altura. El nombre es un poco lo de menos, pero propongo que le demos este nombre y lo guardemos. Si ahora cerramos este workspace, podemos volverlo a abrir desde File, Open Workspace from File y buscarlo. Aquí está. Nos restaura la vista conforme lo hubiésemos dejado.